Este es un mensaje profundo, lleno de advertencias y esperanza. El profeta Daniel, en un tiempo de grandes revelaciones, nos advierte sobre los eventos extraordinarios que sacudirán al mundo. En el libro de Daniel, se nos cuenta sobre un tiempo de angustia como nunca antes visto, pero también se ofrece una promesa de salvación para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Daniel estaba en un momento de profunda oración y ayuno, buscando respuestas de Dios. Después de 3 semanas, un ángel se le apareció con un mensaje que fue interrumpido por el príncipe de Persia, una figura poderosa que representa un espíritu maligno que intentó bloquear la respuesta divina. Esto llevó a la intervención de Miguel, uno de los arcángeles, quien vino en su ayuda. Aquí vemos la lucha espiritual que está sucediendo en los cielos y cómo estas fuerzas afectan lo que ocurre en la tierra. Es importante notar la jerarquía en el reino espiritual. Miguel, como príncipe, protege a las naciones, mientras que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia son entidades malignas que ejercen influencia sobre regiones. Este detalle en las escrituras subraya la magnitud de la batalla espiritual que enfrenta el mundo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, se nos da una promesa de liberación para el pueblo de Dios. El ángel también menciona un tiempo de gran tribulación que viene, una época tan terrible que supera cualquier otro periodo de sufrimiento en la historia. Incluso en comparación con momentos tan terribles como la inundación de Génesis, la persecución cristiana bajo el Imperio Romano o las guerras mundiales, este tiempo de angustia será peor. No obstante, no todo es oscuridad, ya que la Escritura nos asegura que aquellos que están en Cristo serán rescatados. La profecía continúa diciendo que muchos de los que han muerto se levantarán, algunos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Esto introduce un tema crucial, el destino eterno de cada persona. Estamos en uno de dos caminos, siguiendo a Cristo o al enemigo. Aquellos que pertenecen a Cristo verán la vida eterna, mientras que los que no, enfrentarán la condena. Este es un tema que se repite a lo largo de las Escrituras, ya que en varios puntos de la Biblia se menciona una resurrección y un juicio. Aunque existen debates entre teólogos sobre si la resurrección mencionada en Daniel 12 es la misma que la del Nuevo Testamento, lo que es claro es que habrá una resurrección para aquellos que pertenecen a Dios. A medida que seguimos adelante en el capítulo, se menciona un periodo de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual ha sido interpretado por muchos estudiosos como 3 años y medio. Un periodo relacionado con la gran tribulación. Daniel, sorprendido y en busca de respuestas, pregunta cómo terminará todo esto. Se le responde que muchas cosas están selladas y solo se entenderán en el tiempo del fin. Aquí, se destaca la separación entre los justos y los malvados. Los justos serán purificados a través de estas pruebas, mientras que los malvados continuarán en su perversidad. Esta dualidad es algo que se menciona repetidamente, los que están en el libro de la vida y los que no lo están, aquellos que se levantarán para vida eterna y otros para condena eterna. Es un recordatorio constante de que hay una línea divisoria clara entre el bien y el mal, y que en los últimos días, aquellos que son malvados continuarán en sus caminos, incluso en medio de los juicios de Dios. En la siguiente parte del capítulo, el ángel le dice a Daniel que, desde el momento en que el sacrificio diario sea quitado y la abominación desoladora sea establecida, habrá 1290 días. Y añade algo más, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Este número ha causado mucha especulación entre los estudiosos bíblicos, ya que no está completamente claro a qué se refieren estos días adicionales. Sin embargo, lo que es seguro es que este periodo está relacionado con el fin de los tiempos y los eventos que marcarán la culminación de la era presente. La abominación desoladora es otro tema importante en las profecías de Daniel. Jesús mismo lo menciona en el Evangelio de Mateo, hablando de cómo, cuando se vea este signo, aquellos en Judea deben huir a las montañas. Históricamente, algunos han interpretado que este evento se cumplió parcialmente cuando el rey Antíoco Epífanes IV, en el año 168 a.C., profanó el templo de Jerusalén al establecer un altar a Zeus y sacrificar cerdos en el lugar más sagrado. Para los judíos de la época, esto fue un acto de idolatría y una abominación.
Sin embargo, Jesús señala este evento como algo futuro, lo que sugiere que habrá otro cumplimiento en los últimos tiempos. Este hecho ha llevado a muchos a creer que la abominación desoladora será un evento que precederá inmediatamente al regreso de Cristo. La abominación es algo detestable a los ojos de Dios, y la desolación implica destrucción y profanación de lo sagrado. Esto podría ser una señal clara de que el fin está cerca y que aquellos que están atentos a las señales deben prepararse. A pesar de lo sombrío que suena todo esto, la profecía no es solo un mensaje de juicio, sino también de esperanza. Jesús, al hablar de estos tiempos difíciles, también dice, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la cabeza, porque su redención se acerca. Esto nos recuerda que, aunque el mundo puede parecer que se desmorona, los creyentes tienen una esperanza eterna y una promesa de salvación. El tema de la abominación desoladora y la gran tribulación ha llevado a muchos a estudiar profundamente las Escrituras para intentar descifrar los tiempos y eventos que vendrán. No obstante, es importante recordar que las Escrituras también nos advierten sobre la naturaleza engañosa de estos tiempos. Antes del regreso de Cristo, habrá falsos profetas y maestros que intentarán desviar a los creyentes. Esto es algo que Jesús mismo mencionó, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Por lo tanto, es esencial que los creyentes estén firmemente anclados en la verdad de la palabra de Dios para no ser engañados. Ahora, un punto crucial que debemos recordar es que todo esto no debe llenarnos de miedo. Aunque el mundo pasará por grandes tribulaciones, las promesas de Dios son claras, aquellos que están en Cristo serán salvados. Las profecías de la Biblia, aunque a veces difíciles de entender, son una guía para los creyentes y una advertencia para el mundo. Nos llaman a estar preparados y a vivir una vida en comunión con Dios, confiando en que, al final, Él cumplirá sus promesas. Además, la profecía de Daniel también destaca la importancia de la fe y la paciencia. El ángel dice que bienaventurado es el que espera. Esto nos recuerda que la vida cristiana no es solo una carrera de velocidad, sino una maratón de perseverancia. Hay momentos en los que parecerá que todo está en contra nuestra, pero debemos mantener la esperanza, sabiendo que, al final, los que perseveren recibirán la recompensa eterna. En este sentido, las profecías bíblicas no solo son advertencias sobre los tiempos difíciles que vendrán, sino también una invitación a profundizar nuestra relación con Dios. Nos llaman a estar atentos, a vivir con sabiduría y a no dejarnos llevar por las preocupaciones temporales de este mundo. Al final, todo lo que importa es nuestra relación con Dios y nuestra preparación para su regreso. A lo largo de las Escrituras, se nos anima a no conformarnos a los valores de este mundo. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos insta a no ser conformados a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa que, aunque vivamos en el mundo, no debemos dejar que sus valores y prioridades guíen nuestras vidas. Debemos buscar constantemente la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Este llamado a no conformarse al mundo también está relacionado con el concepto de vivir para Dios. En Romanos capítulo 14 versículo 8, Pablo escribe, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Esta declaración resume el enfoque que todo creyente debe tener, ya sea que vivamos o muramos, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Esto es especialmente importante cuando consideramos las dificultades que enfrentarán los creyentes en los últimos tiempos. Aunque el mundo pase por tribulaciones, aquellos que han puesto su fe en Cristo tienen una esperanza que trasciende este mundo. Vivir para Dios significa ponerlo en el centro de todo lo que hacemos. No se trata solo de asistir a la iglesia los domingos o de leer la Biblia ocasionalmente. Vivir para Dios es hacer de su voluntad la prioridad en nuestras vidas, buscar su dirección en cada decisión y esforzarnos por vivir de una manera que le honre. Este estilo de vida no es fácil, ya que va en contra de los deseos de la carne y de las tentaciones del mundo. Jesús mismo nos advirtió que el camino a la vida es estrecho y que pocos lo encontrarán. Sin embargo, aquellos que deciden seguir a Cristo y vivir para Él encontrarán una recompensa eterna que supera cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer.
El mensaje que sigue es sobre los tiempos finales y la advertencia de que debemos estar atentos y preparados. El libro de Daniel menciona un tiempo de angustia como nunca antes visto, pero también ofrece esperanza para aquellos que confían en Dios. A lo largo de la historia, hemos visto tiempos de dificultad, desde el diluvio hasta las grandes guerras, pero el tiempo que viene será peor que cualquier otro. Sin embargo, no debemos temer, porque aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida serán rescatados. Es una promesa que, a pesar de la oscuridad que el mundo enfrentará, los fieles estarán bajo la protección divina. Esto es un recordatorio de que nuestra fe en Dios es clave para superar cualquier adversidad. En lugar de centrarnos en los detalles del sufrimiento, debemos enfocarnos en la promesa de la salvación. En una parte del texto de Daniel, se menciona que muchos que han muerto resucitarán, algunos para la vida eterna y otros para la condena eterna. Este pasaje es crucial porque nos recuerda que todos enfrentaremos un juicio final. Cada uno de nosotros está en uno de dos caminos, el camino que lleva a la vida o el que lleva a la perdición. No hay punto intermedio. Este es un tema recurrente a lo largo de las Escrituras, y es esencial que comprendamos que nuestras decisiones y acciones en esta vida determinarán nuestro destino eterno. Ahora bien, se menciona también un periodo específico de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo que ha sido interpretado como 3 años y medio. Este periodo es significativo porque se relaciona con la gran tribulación, un tiempo de prueba que afectará a todo el mundo. Es aquí donde Daniel hace una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: ¿cómo terminará todo esto? La respuesta que recibe es que muchos serán purificados, pero los malvados seguirán en su maldad. Este contraste entre los justos y los malvados se enfatiza una y otra vez. Habrá una separación clara entre aquellos que buscan a Dios y aquellos que lo rechazan. Aunque muchos enfrentarán pruebas y dificultades, aquellos que perseveren serán recompensados. Los malvados, por otro lado, continuarán en su camino de destrucción, sin comprender la magnitud de lo que está sucediendo. Esta idea de separación no es nueva en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, vemos una distinción clara entre los que son de Dios y los que no lo son. En los tiempos finales, esta división será más evidente que nunca. Habrá aquellos que serán purificados y aquellos que continuarán en la oscuridad. A pesar de todas las dificultades y pruebas que se avecinan, la promesa de Dios es clara: aquellos que confían en Él serán salvados. Esto es un recordatorio constante de que nuestra fe debe estar firme, sin importar lo que el mundo nos arroje. El libro de Daniel es solo uno de los muchos que nos advierte sobre los tiempos finales, pero también nos da esperanza. La perseverancia es clave en estos tiempos. A medida que el mundo se enfrenta a mayores desafíos, debemos recordar que nuestra fe es lo que nos sostiene. Jesús nos dijo que vendrían tiempos difíciles, pero también nos prometió que, si permanecemos fieles, seremos recompensados. Esta promesa de salvación es la razón por la cual no debemos temer lo que viene. Vivir para Dios significa ponerlo en el centro de nuestras vidas. No es solo una cuestión de asistir a servicios religiosos o leer las Escrituras de vez en cuando, sino de hacer de su voluntad nuestra prioridad diaria. Es buscar su dirección en cada decisión, grande o pequeña, y esforzarnos por vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Este llamado a no conformarse con los valores de este mundo también es crucial. El apóstol Pablo nos recuerda que no debemos amoldarnos a los estándares de la sociedad, sino ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Esto significa que, aunque vivamos en este mundo, no debemos dejar que sus valores y tentaciones guíen nuestras vidas. Vivir para Dios no es fácil. Jesús nos advirtió que el camino que lleva a la vida es estrecho y que pocos lo encuentran. Sin embargo, aquellos que perseveran en su fe encontrarán una recompensa que supera cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Esta vida es temporal, pero la vida que Dios nos promete es eterna. Por eso, nuestras decisiones y acciones aquí en la tierra tienen un peso significativo. Con el tiempo que tenemos, debemos esforzarnos por hacer lo correcto. Debemos ser intencionales en nuestra fe y buscar a Dios en todo momento. No sabemos cuándo vendrá el fin, pero sí sabemos que aquellos que estén preparados serán salvados.
A medida que avanzamos en el mensaje, encontramos que la importancia de estar espiritualmente preparado se vuelve cada vez más evidente. En los tiempos finales, el engaño será uno de los mayores peligros. Habrá falsos maestros y profetas que intentarán desviar a los creyentes, presentándose como mensajeros de la verdad, pero en realidad llevando a muchos hacia la oscuridad. Este engaño no será obvio, será sutil, mezclando verdades a medias con mentiras, y esto es lo que lo hace tan peligroso. Uno de los mayores desafíos para los creyentes será discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. El enemigo se disfraza de luz y sus seguidores pueden parecer genuinos. Jesús advirtió sobre esto cuando dijo, vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Esto significa que incluso aquellos que están firmemente arraigados en su fe deben estar en guardia. Para evitar caer en estos engaños, es crucial que estemos profundamente inmersos en la palabra de Dios. Conocer la verdad es la mejor defensa contra la mentira. En lugar de conformarnos con lo que parece correcto en la superficie, debemos estudiar diligentemente las Escrituras y pedir al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento. Solo con una base sólida en la verdad podremos resistir los ataques del enemigo. Una de las ilustraciones que se puede usar para describir el engaño en los últimos días es la del camaleón, un animal que se mezcla con su entorno para esconderse. De manera similar, el engaño en estos tiempos se presentará de manera tan convincente que, a menos que estemos atentos, podríamos no notar la diferencia entre la verdad y la falsedad. Los falsos maestros y profetas usarán el lenguaje de la fe, hablarán como cristianos, pero sus corazones estarán lejos de Dios. Este tipo de engaño es peligroso porque se mezcla con la verdad, lo que lo hace difícil de detectar. Otra ilustración es la del espejismo en el desierto. Un viajero, agotado y sediento, puede ver lo que parece ser un oasis en la distancia, pero al acercarse, se da cuenta de que no es real, sino una ilusión. De la misma manera, las falsas enseñanzas pueden parecer atractivas y ofrecer consuelo temporal, pero en realidad no satisfacen nuestra sed espiritual. Solo la verdad de Cristo puede darnos el agua viva que necesitamos para nuestras almas. El engaño no siempre será una mentira descarada, a menudo será una verdad a medias. Esto se puede comparar con un rompecabezas incompleto. Desde lejos, puede parecer completo, pero al observar más de cerca, se ven las piezas faltantes. Así es como el enemigo trabaja, dando suficiente verdad para que suene convincente, pero dejando fuera detalles cruciales que podrían cambiar toda la narrativa. Esto es lo que hace que las medias verdades sean tan peligrosas. Nos hacen creer que estamos en el camino correcto, cuando en realidad estamos siendo desviados. La mejor manera de combatir este tipo de engaño es con el discernimiento. Jesús nos advirtió que muchos vendrían en su nombre, reclamando ser el Mesías o profetas, pero nos dijo que no lo siguiéramos. El discernimiento es clave, y solo lo podemos desarrollar al estar en sintonía con la voluntad de Dios, estudiando su palabra y buscando su dirección en oración. Una ilustración más que podemos considerar es la de la estrella del norte. Durante siglos, los navegantes la usaron como guía para no perderse en el vasto océano. De manera similar, la palabra de Dios es nuestra estrella del norte. En medio de las tormentas y el caos de la vida, es una constante que no cambia, y podemos confiar en ella para guiarnos hacia la verdad. Al igual que los navegantes que miraban al cielo en busca de orientación, nosotros debemos elevar nuestra mirada hacia Dios para encontrar la dirección que necesitamos. En estos tiempos finales, la confusión y el engaño serán comunes, pero no tenemos por qué dejarnos llevar por ellos. Podemos mantenernos firmes en nuestra fe y discernir la verdad del error si permanecemos cerca de Dios. El apóstol Pablo nos animó a permanecer firmes y a ponernos el cinturón de la verdad. Esto significa estar siempre listos para defendernos de los engaños del enemigo, usando la verdad de Dios como nuestra arma más poderosa. Los últimos días presentarán desafíos únicos para los creyentes, pero no debemos tener miedo. Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para resistir los engaños y permanecer firmes en nuestra fe. A través de la oración, el estudio de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo,
podemos vivir vidas que glorifiquen a Dios y nos preparen para el regreso de Cristo. No sabemos cuándo llegará ese día, pero lo que sí sabemos es que, si permanecemos fieles, seremos recompensados con la vida eterna en su presencia. Continuando con el mensaje, llegamos a un punto clave en el que la Biblia nos advierte que, a pesar de los tiempos difíciles que se avecinan, no debemos ser dominados por el miedo. La promesa de Dios de salvación para aquellos que son fieles permanece firme. Aunque el mundo experimentará angustias sin precedentes, los que confían en Él encontrarán refugio y seguridad en su presencia. Uno de los aspectos más profundos de las Escrituras es el concepto de la resurrección. En una parte del texto se menciona que los muertos resucitarán, algunos para la vida eterna y otros para la vergüenza eterna. Este pasaje subraya una realidad ineludible: cada uno de nosotros enfrentará un destino eterno. Nuestra vida en la tierra no es el final. Aquellos que han puesto su fe en Dios se levantarán para disfrutar de una eternidad con Él, mientras que los que no lo han hecho, enfrentarán la condena. Es importante reflexionar sobre este punto. La resurrección y el juicio final son temas que aparecen repetidamente en las Escrituras y nos recuerdan que nuestras decisiones y acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. No hay un terreno neutral: o estamos caminando en el camino de la vida eterna o en el camino de la destrucción. Las Escrituras son claras al respecto, y esta realidad debería motivarnos a vivir de manera consciente y enfocada en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. El libro de Daniel también menciona un periodo de tiempo específico conocido como un tiempo y la mitad de un tiempo, que muchos estudiosos interpretan como 3 años y medio. Este periodo se asocia con la gran tribulación, un tiempo de pruebas y angustias que afectará al mundo entero. Durante este tiempo, los creyentes deberán mantenerse firmes en su fe, sabiendo que al final serán recompensados. Uno de los momentos más poderosos en este pasaje es cuando Daniel pregunta: ¿cómo terminará todo esto? Esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos al enfrentar las incertidumbres de la vida y los desafíos que parecen no tener fin. La respuesta que recibe es que muchas cosas están selladas y solo se revelarán en el tiempo del fin. Sin embargo, se nos dice que aquellos que son sabios entenderán, y los que siguen a Dios serán purificados a través de las pruebas. Esto nos lleva a una reflexión importante: en los tiempos de tribulación, las pruebas no solo son un medio para que el mal se manifieste, sino también una oportunidad para que los creyentes sean purificados y refinados. Las dificultades que enfrentamos no deben hacernos perder la esperanza, sino que deben fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Al final, aquellos que perseveren en su fe serán recompensados. Es aquí donde la Biblia enfatiza la importancia de la paciencia y la perseverancia. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, será salvo. Este es un recordatorio de que la vida cristiana no es solo una serie de victorias rápidas, sino una carrera de largo aliento que requiere resistencia y confianza continua en Dios. Debemos mantener nuestra fe firme, incluso cuando enfrentemos pruebas que parecen insuperables. A lo largo de las Escrituras, se nos anima a no conformarnos a los valores de este mundo. El apóstol Pablo nos dice que no debemos ser conformados a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Esto significa que, aunque vivamos en este mundo, no debemos permitir que sus prioridades y valores definan nuestras vidas. En cambio, debemos buscar constantemente la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Este llamado a no conformarse con el mundo es especialmente relevante en los tiempos finales, cuando el engaño y la confusión serán comunes. Habrá muchos falsos maestros que intentarán desviar a los creyentes, presentando verdades a medias y falsas doctrinas. Jesús nos advirtió que en los últimos días, muchos serán engañados. Es por eso que debemos estar arraigados en la verdad de la palabra de Dios, para que podamos discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Uno de los desafíos más grandes que enfrentaremos como creyentes es la tentación de seguir el camino fácil, el camino del mundo. Pero Jesús nos advierte que el camino que lleva a la vida es estrecho y difícil de encontrar, mientras que el camino que lleva a la destrucción es ancho y muchos lo siguen. Este es un recordatorio constante de que, aunque el seguir a Cristo no siempre será fácil, es el único camino que conduce a la vida eterna.
Vivir para Dios significa hacer de Él el centro de todo lo que hacemos. No se trata solo de asistir a la iglesia o leer las escrituras de vez en cuando, sino de vivir cada día con la intención de glorificarlo en nuestras decisiones y acciones. Esto requiere una entrega total, una disposición a negarnos a nosotros mismos y a poner la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos. Es en este contexto que debemos entender la importancia de estar preparados. No sabemos cuándo vendrá el fin, pero sabemos que vendrá. Y cuando ese día llegue, los que hayan vivido para Dios serán recompensados con la vida eterna, mientras que los que hayan rechazado su amor enfrentarán el juicio. Esta realidad debe motivarnos a vivir con propósito y a asegurarnos de que estamos listos para el regreso de Cristo. Las Escrituras nos advierten sobre los tiempos difíciles que se avecinan, pero también nos dan una promesa de esperanza. Si permanecemos firmes en nuestra fe, si buscamos a Dios con todo nuestro corazón y si vivimos para Él, podemos estar seguros de que al final seremos recompensados con la vida eterna en su presencia. No importa cuán oscuros se vuelvan los tiempos, la luz de Dios siempre brillará para aquellos que confían en Él. A medida que avanzamos, es fundamental recordar que, aunque enfrentaremos dificultades en la vida, Dios nos ha prometido su ayuda y su salvación. Esta es una promesa constante a lo largo de las Escrituras. Aquellos que ponen su fe en Él, aunque pasen por pruebas y tribulaciones, encontrarán refugio y protección. Las pruebas, aunque difíciles, no son el fin, sino un medio para purificarnos y acercarnos más a Dios. Este mensaje de esperanza es algo que debemos mantener en mente. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo Dios rescata a su pueblo en tiempos de necesidad. Desde los israelitas en el desierto hasta los discípulos enfrentando persecuciones, Dios siempre ha estado presente para proteger y guiar a aquellos que confían en Él. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que, a través de ellas, encontraremos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Uno de los pasajes clave que refuerza esta idea es el que menciona el libro de la vida. Este libro es mencionado varias veces en las Escrituras y simboliza la lista de aquellos que han sido fieles a Dios. Aquellos cuyos nombres están escritos en este libro serán rescatados y recibirán la vida eterna. Esto nos da una perspectiva clara: nuestras decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Vivir para Dios implica hacer sacrificios, pero también viene con la promesa de una recompensa eterna. A lo largo de las Escrituras, se nos anima a no aferrarnos a las cosas temporales de este mundo, sino a enfocarnos en lo eterno. Jesús nos dice que no debemos acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino que debemos buscar tesoros en el cielo, donde nada puede destruirlos. Esto significa que debemos vivir nuestras vidas con una mentalidad enfocada en lo eterno, en lugar de las preocupaciones y distracciones temporales de este mundo. La paciencia y la perseverancia son esenciales en nuestra vida de fe. Vivir para Dios no siempre será fácil, y habrá momentos en los que enfrentemos desafíos que nos harán cuestionar nuestra fe. Sin embargo, debemos recordar que Dios nunca nos abandona. Incluso en los momentos más oscuros, su luz siempre estará presente para guiarnos y darnos fuerzas. La fe en Dios no es solo una cuestión de creencias, sino de confianza constante en que Él tiene el control, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de nuestro alcance. Un punto importante a considerar es cómo, a medida que nos acercamos al final de los tiempos, el engaño será más frecuente. Las Escrituras advierten que muchos serán llevados por falsas enseñanzas y que incluso los creyentes más firmes podrían ser engañados si no permanecen vigilantes. Esta es una de las razones por las cuales es crucial estar arraigados en la verdad de la palabra de Dios. Debemos conocerla profundamente para poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Una de las tácticas del enemigo es presentarse como algo que parece bueno y verdadero, pero que en realidad está destinado a desviarnos del camino correcto. Esto es lo que hace que el engaño sea tan peligroso. No siempre será fácil reconocerlo, pero con la guía del Espíritu Santo y una comprensión sólida de las Escrituras, podemos resistir los engaños del enemigo. Jesús nos advirtió sobre esto cuando dijo que vendrían falsos profetas y maestros que harían grandes señales para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos.
Otro aspecto importante que debemos considerar es el enfoque en la perseverancia. El apóstol Pablo nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no es fácil, pero es una que debemos correr con determinación, sabiendo que la meta final es la vida eterna. Al igual que un atleta que entrena para una competencia, debemos entrenar nuestra fe diariamente, fortaleciendo nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes. En este sentido, el engaño también puede presentarse en forma de distracciones. Vivimos en un mundo lleno de cosas que compiten por nuestra atención, el trabajo, las relaciones, el entretenimiento, entre muchas otras. Si bien no hay nada intrínsecamente malo en estas cosas, pueden volverse peligrosas si permitimos que ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas. El enemigo no siempre usará el mal evidente para desviarnos, sino que a menudo usará lo bueno para impedir que veamos lo mejor, que es nuestra relación con Dios. La vida cristiana no es solo una cuestión de evitar el mal, sino de buscar activamente a Dios y vivir en su voluntad. Esto requiere una entrega diaria, una disposición para negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, como Jesús nos instruyó. Esto no siempre será fácil, y habrá momentos en los que nuestra fe será puesta a prueba, pero si permanecemos firmes, podemos estar seguros de que nuestra recompensa será grande. Un aspecto importante a recordar es que no estamos solos en esta carrera. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos en cada paso del camino. Además, nos ha dado una comunidad de creyentes con quienes podemos apoyarnos y alentarnos mutuamente. Es vital que busquemos la comunión con otros creyentes, para que podamos crecer juntos en nuestra fe y estar mejor preparados para enfrentar los desafíos que vendrán. En la medida que continuamos profundizando, la importancia de mantenernos enfocados en las promesas de Dios se hace aún más evidente. A través de todas las pruebas que podamos enfrentar, la Escritura nos recuerda que no estamos solos. La presencia constante de Dios, su guía y su protección, nos acompañan siempre, y esto nos ofrece la esperanza necesaria para perseverar. Uno de los puntos cruciales que hemos discutido es el concepto de la paciencia y la perseverancia. En muchas ocasiones, la vida cristiana se compara con una carrera de resistencia. Esto significa que no basta con comenzar bien, sino que debemos ser consistentes y constantes en nuestro caminar con Dios. La paciencia es vital porque a menudo las respuestas de Dios no llegan de inmediato, y los resultados que esperamos pueden tardar en manifestarse. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Este es un principio poderoso que debemos aplicar diariamente, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no entendemos por qué ciertas cosas suceden o no en el momento en que lo deseamos. En tiempos de tribulación, una de las grandes tentaciones es la de rendirse o buscar atajos, pero las Escrituras nos exhortan a mantenernos firmes, a no dejarnos desviar por lo que parece más fácil o atractivo a corto plazo. El enemigo, que busca aprovecharse de nuestros momentos de debilidad, tratará de ofrecer soluciones rápidas y placeres temporales que nos alejan del propósito eterno de Dios. Esto es lo que hace que las pruebas sean tan importantes para el desarrollo de nuestra fe, ya que nos permiten fortalecer nuestra confianza en Dios y depender completamente de Él. Uno de los pasajes más desafiantes en las Escrituras es cuando se nos dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Este versículo subraya la importancia de no solo comenzar bien en nuestra fe, sino de continuar hasta el final. A lo largo de nuestras vidas, enfrentaremos tentaciones, pruebas y dificultades que pondrán a prueba nuestra fe. En esos momentos, es crucial recordar que nuestras batallas no son solo físicas o emocionales, sino espirituales. Es por eso que necesitamos la armadura espiritual de la que Pablo habla, la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Estos son los recursos que Dios nos ha dado para resistir los ataques del enemigo y para mantenernos en pie hasta el final. En estos últimos tiempos, las Escrituras advierten que habrá un aumento en el engaño y la confusión. Habrá muchos que se presentarán como mensajeros de la verdad, pero que en realidad estarán desviando a las personas del verdadero camino.
Jesús mismo advirtió que en los últimos días habría muchos falsos profetas que harían señales y maravillas, y que incluso los elegidos podrían ser engañados si no permanecen vigilantes. Esto subraya la necesidad de estar profundamente arraigados en la verdad de la palabra de Dios. Solo a través de un conocimiento profundo de las Escrituras y una relación cercana con Dios podemos discernir lo que es verdadero de lo que es falso. El engaño no siempre es obvio. A menudo, el enemigo usa verdades a medias o distorsiona la palabra de Dios para hacernos dudar o desviarnos del camino correcto. Esta es una de las razones por las que el discernimiento es tan crucial en la vida de un creyente. El discernimiento nos permite ver más allá de las apariencias y reconocer la verdadera naturaleza de lo que enfrentamos. Jesús nos dio el Espíritu Santo precisamente para guiarnos a toda verdad, y es a través de él que podemos identificar el engaño y evitar caer en las trampas del enemigo. Uno de los mayores peligros para los creyentes es la complacencia. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a conformarnos a sus estándares y valores, y a menudo es fácil dejar que las cosas temporales ocupen el lugar de lo eterno en nuestras vidas. Jesús nos advirtió que no debíamos acumular tesoros en la tierra, donde pueden corromperse, sino que debíamos enfocarnos en acumular tesoros en el cielo, que son eternos. Esto significa que nuestras prioridades deben estar alineadas con la voluntad de Dios, no con las preocupaciones o deseos temporales de este mundo. A lo largo de la vida, enfrentaremos decisiones que pondrán a prueba nuestras prioridades. El enemigo quiere que pongamos nuestra atención en las cosas temporales, el éxito material, la fama, las relaciones, el poder. Pero Dios nos llama a vivir con una mentalidad eterna, sabiendo que nuestra vida aquí en la tierra es solo temporal y que lo que realmente importa es lo que hacemos para su reino. Vivir para Dios significa hacer sacrificios, pero también significa recibir bendiciones eternas que superan cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Una ilustración poderosa de esta verdad es la historia de aquellos que, a lo largo de la historia, han sido perseguidos por su fe. Muchos enfrentaron grandes pruebas, fueron perseguidos, torturados e incluso asesinados por su fe en Cristo. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, mantuvieron su fe y perseveraron hasta el final, sabiendo que su recompensa no estaba en esta vida, sino en la vida eterna. Estos ejemplos deben inspirarnos a mantener nuestra fe, incluso cuando enfrentemos desafíos, sabiendo que Dios es fiel y que su promesa de vida eterna es segura. El llamado a vivir para Dios no es fácil, pero es el único camino que lleva a la verdadera paz y felicidad. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, es crucial que no permitamos que el engaño, las distracciones o las tentaciones nos desvíen de nuestro propósito. Debemos estar preparados para el regreso de Cristo, viviendo cada día con la expectativa de su venida y haciendo todo lo posible para estar listos para ese día. Es esencial recordar que nuestra preparación espiritual para los tiempos finales no es solo una cuestión de evitar el mal, sino de vivir activamente en la verdad y en la voluntad de Dios. Las Escrituras nos advierten que habrá un periodo en el que los valores del mundo estarán más en conflicto que nunca con los principios de Dios. Jesús dijo que en los últimos días, la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Esto significa que, a medida que se acerca el fin, la tentación de alejarnos de Dios será más fuerte, y las distracciones del mundo se intensificarán. En este contexto, es crucial que, como creyentes, estemos firmemente anclados en nuestra fe. No podemos permitir que el mundo dicte nuestras prioridades o que los desafíos nos hagan dudar de la bondad y fidelidad de Dios. Las pruebas, aunque difíciles, son oportunidades para que nuestra fe sea refinada y para que nos acerquemos más a Dios. Cada prueba que enfrentamos nos enseña a confiar más en Él y a depender menos de nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo escribió que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esto significa que muchas de las batallas que enfrentamos en nuestras vidas no son simplemente el resultado de circunstancias humanas o naturales, sino que son parte de una guerra espiritual más grande. Por lo tanto, necesitamos estar equipados espiritualmente para enfrentar estos desafíos. Dios nos ha dado la armadura espiritual, el cinturón de la verdad,
la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el calzado de la paz. Con estas herramientas, podemos resistir los ataques del enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. En la vida cristiana, uno de los mayores desafíos es mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. El trabajo, las responsabilidades familiares, las relaciones, las metas personales, todas estas cosas son importantes, pero no deben ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Jesús nos advirtió que nadie puede servir a dos señores, porque amaremos a uno y odiaremos al otro. Esto nos recuerda que nuestra lealtad debe estar completamente con Dios y que no debemos permitir que las preocupaciones temporales de este mundo desplacen nuestra relación con Él. Otra de las grandes lecciones que podemos extraer de las Escrituras es la importancia de la comunidad y la intercesión mutua. En los tiempos finales, no solo necesitaremos estar firmes individualmente, sino que también necesitaremos apoyarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. En la carta a los Hebreos, se nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esto significa que necesitamos la comunión con otros creyentes para fortalecernos y animarnos mutuamente en nuestra fe. La iglesia no es solo un lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, sino una familia espiritual donde encontramos apoyo, consejo y oración. Además de la comunidad, la oración es una de nuestras armas más poderosas. Jesús nos enseñó que debemos orar sin cesar, y esto es especialmente relevante en los tiempos finales. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la fortaleza para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. A través de la oración, podemos pedir la guía del Espíritu Santo, quien nos llevará a toda verdad y nos ayudará a discernir el bien del mal. A lo largo de las Escrituras, se nos advierte sobre el engaño que prevalecerá en los últimos días. Este engaño no será siempre obvio, de hecho, muchas veces vendrá disfrazado de algo bueno o aparentemente piadoso. Es por eso que debemos ser vigilantes y tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Cuando conocemos las Escrituras, podemos detectar las falsedades y evitar caer en trampas. El enemigo sabe cómo distorsionar la verdad, y si no estamos firmes en nuestra fe, podríamos ser llevados por doctrinas erróneas o falsas enseñanzas. Una de las tácticas más comunes del enemigo es hacernos pensar que tenemos más tiempo del que realmente tenemos. Nos tienta a postergar nuestra entrega completa a Dios, diciéndonos que podemos preocuparnos por las cosas espirituales más tarde. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Esto significa que debemos vivir cada día como si fuera el último, asegurándonos de que nuestra relación con Dios esté en el centro de nuestras vidas. El tiempo es un recurso limitado, y como lo utilizamos tiene un impacto eterno. Jesús dijo que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Esto significa que cuando priorizamos nuestra relación con Dios, Él se encargará de nuestras necesidades. A menudo, invertimos tanto tiempo y esfuerzo en cosas que, aunque son importantes, no tienen valor eterno. Pero cuando invertimos nuestro tiempo en las cosas de Dios, como el servicio, la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes, estamos construyendo un fundamento sólido que durará para siempre. En última instancia, todo lo que hacemos debe estar orientado hacia la eternidad. No vivimos solo para este mundo, sino que estamos preparándonos para una vida eterna con Dios. Esto significa que nuestras decisiones y acciones diarias deben reflejar esta realidad. Debemos preguntarnos constantemente, ¿esto glorifica a Dios? ¿Estoy viviendo de acuerdo con su voluntad? ¿Estoy utilizando el tiempo, los recursos y los dones que Él me ha dado de la mejor manera posible? El libro de Daniel nos recuerda que, aunque enfrentaremos tiempos de angustia y tribulación, al final, Dios tiene el control. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida serán rescatados, y vivirán eternamente con Él. Este es un mensaje de esperanza que debe guiarnos en nuestra vida diaria. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentemos,
podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros y de que su promesa de salvación es segura. En la última parte de este mensaje, debemos hacer énfasis en la urgencia de prepararnos para lo que viene. A lo largo de las Escrituras, vemos un llamado constante a estar listos para el regreso de Cristo. Este no es un tema que se deba tomar a la ligera, ya que las señales de los tiempos finales se están manifestando, y debemos vivir cada día como si fuera el último. La Biblia nos advierte que habrá tiempos de confusión y que el mundo estará lleno de engaños. En estos tiempos, muchas personas buscarán lo que quieren escuchar en lugar de la verdad de Dios. Las Escrituras hablan de aquellos que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Esto significa que habrá muchos que preferirán escuchar enseñanzas que les reconforten temporalmente, pero que no los desafíen a cambiar ni a seguir los caminos de Dios. Esta tendencia es peligrosa porque, aunque pueda parecer inofensiva, conduce a la separación de la verdad. Para evitar caer en estas trampas, debemos estar completamente entregados a la búsqueda de Dios y a la verdad que se encuentra en su palabra. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Esto significa que cualquier enseñanza que no esté alineada con lo que Él enseñó no es de Dios. Debemos ser cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestros corazones y mentes, y siempre comparar cualquier enseñanza con las Escrituras para asegurarnos de que es verdadera. Una de las señales más claras de los últimos tiempos será el aumento de la maldad. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará y que la maldad se multiplicará. Esto ya lo vemos en nuestro mundo hoy. Los valores morales y espirituales están siendo constantemente desafiados, y lo que antes era considerado sagrado y honorable ahora es ridiculizado o ignorado. Vivimos en una época donde lo malo se presenta como bueno, y lo bueno como malo. Pero a pesar de todo esto, no debemos perder la esperanza ni desanimarnos. Las Escrituras nos recuerdan que, aunque el mal parece prevalecer, Dios siempre tiene la última palabra. En medio de toda esta confusión y caos, nuestra tarea como creyentes es permanecer firmes y seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esto incluye compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo, servir a los demás con amor y compasión, y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Jesús dijo que, cuando veamos que todas estas cosas están sucediendo, debemos levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Esto es un recordatorio de que, aunque el mundo pueda parecer sombrío, la promesa de Dios está más cerca de cumplirse que nunca. Un aspecto clave en nuestra preparación es el arrepentimiento. A lo largo de las Escrituras, se nos llama repetidamente a arrepentirnos de nuestros pecados y a volvernos a Dios. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por nuestras acciones, sino cambiar nuestra manera de vivir. Es un giro completo hacia Dios, alejándonos de todo lo que nos separa de Él. En estos tiempos finales, el arrepentimiento es más importante que nunca, ya que solo a través de una relación genuina con Cristo podemos encontrar salvación. Además, debemos estar conscientes de que nuestro tiempo en esta tierra es limitado. El apóstol Santiago escribió que nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto significa que no tenemos todo el tiempo del mundo para prepararnos. No sabemos cuándo vendrá el fin, pero sabemos que cada día que pasa nos acerca más a ese momento. Por lo tanto, debemos vivir con un sentido de urgencia espiritual, aprovechando cada oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y para hacer su voluntad. Parte de este crecimiento espiritual incluye el desarrollo de una vida de oración más profunda. La oración es nuestra conexión directa con Dios, y a través de ella podemos encontrar fortaleza, sabiduría y dirección. En tiempos de incertidumbre, la oración es lo que nos mantiene enfocados en lo que realmente importa. Jesús nos enseñó a orar sin cesar, y esto es algo que debemos practicar constantemente, especialmente en estos tiempos. Otro elemento importante en nuestra preparación es la vigilancia. Jesús advirtió repetidamente a sus discípulos que debían velar y orar para no caer en tentación. La vigilancia espiritual implica estar alertas y conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tanto en el mundo natural como en el espiritual. No podemos permitirnos ser complacientes o dejar que las distracciones del mundo nos adormezcan espiritualmente.
Debemos estar despiertos y preparados, sabiendo que el enemigo siempre está buscando oportunidades para desviarnos. También debemos recordar la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. En estos tiempos finales, la Iglesia debe ser más unida que nunca. El enemigo intentará sembrar discordia y división entre los creyentes, pero debemos resistir estos intentos, buscando siempre la paz y el amor entre nosotros. La Biblia nos enseña que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, y esto es cierto tanto en el reino natural como en el espiritual. Como creyentes, debemos apoyarnos mutuamente, orar unos por otros y mantenernos enfocados en la misión que Dios nos ha dado. En el libro de Daniel, se menciona que muchos serán purificados, limpiados y refinados. Esto implica que, a medida que se acerque el fin, los verdaderos creyentes pasarán por un proceso de purificación espiritual. Las pruebas y tribulaciones no están diseñadas para destruirnos, sino para hacernos más fuertes y más semejantes a Cristo. A través de estas experiencias, Dios está refinando nuestro carácter y preparándonos para el día en que nos encontraremos con Él. Mientras enfrentamos los desafíos de los tiempos finales, debemos mantener nuestra mirada en Cristo. Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Aunque el mundo a nuestro alrededor se desmorone, podemos estar seguros de que Dios tiene el control y de que, al final, su plan se cumplirá. Nuestra tarea es permanecer fieles, preparados y enfocados en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y la misión que Él nos ha encomendado. Cada día que pasa nos acerca más al momento en que veremos a nuestro Salvador cara a cara. No sabemos cuándo será ese día, pero podemos vivir con la certeza de que, si permanecemos fieles, seremos recibidos en su presencia con gozo y paz eternos. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por las promesas que nos has dejado en tu palabra. Te pedimos que nos dé sabiduría y fortaleza para perseverar en medio de las pruebas y que siempre podamos discernir la verdad en un mundo lleno de engaño. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, con nuestros ojos puestos en ti, y a vivir cada día conforme a tu voluntad. Purifica nuestros corazones, límpianos y refínanos, para que estemos listos para tu regreso. Que tu paz y tu guía estén siempre con nosotros, y que nuestras vidas te glorifiquen en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Este es el llamado final para todos nosotros: perseverar, vigilar, orar y estar listos para el regreso de nuestro Rey. ¿Estás preparado? Si este mensaje te ha inspirado o te ha dado una nueva perspectiva, asegúrate de darle like al video y suscribirte al canal para más contenido que te ayudará a crecer en tu fe y en tu caminar con Dios. Nos vemos en el próximo video.